Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver el libro de Ageo. Ay, Una de las cosas que tenemos que decir de Ageo es que su nombre significa festivo o fiesta. Ageo es mencionado por Esdras, por eso ahora en un ratito nosotros vamos a ir al libro de Esdras antes de meternos al libro de Ageo. Ageo tiene 2 capítulos. Miren lo que les mandé a leer para hoy, ¿no? De nada, de nada. Em, y una de las grandes cosas que observa Ageo y que habla con el pueblo es acerca de prioridades que estaban equivocadas. El foco de su vida estaba puesto en el lugar equivocado. Ageo un, es un claro exponente de un profeta post-exílico, es decir, hasta acá nosotros hemos visto a profetas donde la invasión era inminente o ya habían sido invadidos. A partir de Ageo, Zacarías y Malaquías es lo que llamamos los post-exílicos porque ocurren después del exilio. Em, y perdón, ¿cuáles? Perdón, Flores, ¿cuáles los dijo que últimos eran? tres, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces Ageo le habla al pueblo que vuelve, es el pueblo de Judá, ¿no? Que vuelve a Jerusalén, ya lo vamos a ver, y que en un primer momento parecía que sus prioridades estaban en el lugar correcto, pero que después, cuando se fueron acomodando y perdieron ese entusiasmo inicial, eh, eh, empezaron a perder bendiciones y empezaron a perder el foco, ¿no? Entonces, para poder entender el libro de Ageo, sí o sí tenemos que entender un poco de historia. Ustedes saben que en primer lugar fue invadido el reino del norte, llamado, ¿cómo se llamaba el reino del norte? Israel. Israel. Israel, Israel. Israel. correctamente, con la capital en Samaria, ¿se acuerdan? Entonces, Israel es tomado prisionero por los asirios y los israelitas como tal nunca vuelven otra vez. Se mezclan, los deportan, se mezclan y jamás vuelven. Diferente es lo que pasa en el Reino del Sur, porque encontramos que eh, lo invaden en primer lugar los babilónicos. Los primeros que entran y se llevan los tesoros del templo, o el primero que lo hace es Nabucodonosor, en el año, para que más o menos tengan una idea, 606 antes de Cristo. Em, Él se lleva los tesoros del templo, tiempo después él regresa, se lleva cautivo al que era el rey de Judá en ese momento, Joaquín, y todos los tesoros que habían quedado en el templo se los lleva. Después asedia a Jerusalén 1 año y medio, la quema, destruye el templo, se lleva cautivo al rey Sedequías más 832 personas más. Más tarde, Babilonia vuelve a Judá, ataca nuevamente y se lleva a 745 cautivos más. No se preocupen por las cantidades, pero lo que quiero que entiendan es lo que va pasando, cómo esto es una cosa que va en etapas, ¿sí? Eh, Ahora, en ese momento, Babilonia es conquistada por Persia. Y entonces el rey de Persia en ese momento era el famoso rey mencionado en Isaías, que es Ciro el Grande. Ciro. Ciro el Grande, muy bien, como la banda de rock Ciro y los persas, no se olvidan más, ¿sí? Entonces, Ciro es el rey de Persia, Babilonia cae en manos de Persia
en el 539 y ¿por qué es tan importante Ciro? Y ustedes saben que tanto Nabucodonosor como Ciro no solamente aparecen en las escrituras, sino que también aparecen en los libros de historia. Existen, son absolutamente reales y está todo documentado. ¿Qué decide hacer Ciro, rey de Persia? Dicta un decreto mediante el para que cual vuelvan los... permite que todos los cautivos vuelvan a sus lugares de origen. Bien, ¿se acuerdan a dónde leemos eso? Además de los libros de historia. Isaías 43, En ¿puede ser? Isaías, exactamente. En Ahora, Isaías había predicho esto 200 años antes, con nombre, que era el rey de Persia y que el remanente, iba a volver. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo cautivo Judá en Babilonia y después Persia? O un poquito tiempo en Persia, durante 70 años, ¿sí? Ciro emite ese decreto en el año 538 y les permite a los de Judá volver al territorio de donde ellos eran para comenzar la reconstrucción del templo. Entonces, como les dije, en el año 536, pasaron 2 años desde el decreto, 50.000 judíos volvieron al Reino del Sur. Ahora, obviamente, volvieron a la nada misma. Estaba todo destruido, todo despedazado, del templo no había quedado nada, ya dijimos que Jerusalén había sido totalmente arrasada y una de las cosas que tenemos que entender es que dentro del espectro de personas que volvieron personas de distinta edad. Los más ancianos recordaban cómo había sido Jerusalén, cómo había sido el templo. Y los más jóvenes volvieron con el entusiasmo de volver a su hogar y de reconstruir su vida como libres una vez más. Ahora, esos 50.000 judíos que volvieron bajo el, el liderazgo de un hombre que nosotros vamos a escuchar después en los próximos profetas, que es Zorobabel. Entonces, ellos vienen bajo Zorobabel, vuelven y lo primero que hacen es construir un altar y comienzan a construir los cimientos para volver a levantar el templo. Están más o menos 1 año haciendo eso y después comienza esta cuestión que yo les decía al principio de este primer entusiasmo y de esta prioridad de volver y construir el altar y construir el templo, y como después se empiezan como a chanchar, como bueno, ya está todo bien, comencemos a construir lo que nos sirve para nosotros, nuestras casas y demás, y dejan de construir el templo. Sumado a esto, se les acercan los samaritanos. Entonces, vamos a ir, esperen que vamos a ir a la que corresponde, así. Samaritanos, acá estamos. A ver si es esta, sí. Bueno, vamos a compartir, aceptar, compartir. Ahí estamos, compartimos y presentamos. Bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es de dónde salen estos samaritanos que pusieron tantos palos en la rueda para que estos judíos, estos 70.000 judíos que habían vuelto, pudiesen reconstruir el templo. Entonces, cuando los samaritanos son conquistados con los asirios,
por los asirios, quiero decir, ellos se mezclaron, ellos tuvieron matrimonios mezclados, interraciales. Interraciales no sería tan problemático, pero lo más importante es que fueron matrimonios interreligiosos. Entonces, ellos se mezclan con la gente local y, por supuesto, comienzan a tener sus propias tradiciones y comienzan de a poco como a mezclar lo que ellos habían aprendido eh, por parte de los patriarcas, por parte de Moisés y de los seguidores y de los jueces y de David y de Salomón. Y entonces los que estaban en el Reino del Sur no los toleraban para nada porque no eran judíos puros. No eran judíos puros. Ustedes, bueno, ya lo vamos a ver cuando entremos más adelante, que había que poder eh, encontrar antepasados que hubiesen vivido en Judá y en Jerusalén para poder volver. Es decir, había que tener garantía de la pureza de la raza. Como los samaritanos no lo eran, entonces eran rechazados. Y los samaritanos estaban constantemente tratando de acercarse a los judíos, de pedirles que por favor los dejaran, ayudarlos a construir el templo, pero estos judíos no querían saber nada. Y, por supuesto, empiezan a tener como algunas diferencias, ¿no? Para los judíos, el monte de Sión era el monte sagrado que estaba en Jerusalén. Para los samaritanos era el monte Gerizim, que estaba un poco más al norte. Para los judíos, el texto sagrado era la Torá, o sea, el Pentateuco, los profetas y cualquier otro escrito que ellos tuvieran. Para los samaritanos era solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿sí? El Pentateuco. ¿Qué era lo que esperaban los judíos? Bueno, el Mesías, el rey mesiánico que iba a liberarlos. Mientras que para los samaritanos lo que ellos creían es que iba a venir un restaurador que les iba a restaurar eh, su vida pasada. Entonces, eh, aquí es donde se inician los samaritanos, que después ustedes vieron, o mejor dicho, lo vieron antes, pero que se ve después en Armonía de los Evangelios y cómo los judíos no aceptaban a los samaritanos, los consideraban impuros, ciudadanos de segunda categoría. Todo esto tenía que ver justamente con esta cuestión de este comienzo que nosotros vemos acá. Entonces, con tantas idas y venidas, como resulta que, bueno, al final le dicen que no a los samaritanos y los samaritanos los desanimaban. Y los jóvenes estaban muy contentos con lo que habían hecho hasta ese momento, porque para ellos que hubiese, aunque sea un altar y los cimientos del templo era suficiente, pero para los ancianos que habían conocido la gloria del primer templo, esto era la nada misma. Entonces había como ese descontento, ese acomodarse y enquilosarse con lo que uno ya tiene, que es suficiente. eh, y entonces ahí es donde aparece Ageo. Ageo aparece eh, aproximadamente en el año 520 antes de Cristo. Ciro ya no era gobernador, sino que era Darío, el que lo sucedió. Y lo más interesante eh, para decir es que en ese año 520 es que Ageo eh, habla sus 4 discursos o sus 4 profecías, ¿no? Otra cosa para mencionar también es que para los, para los jóvenes
y esto es algo que creo que... Perdón, ¿quién es D2, DOM, FOPM más JM? Hay alguien que no reconozco. Me parece que lo voy a tener que sacar. ¿Hola? Soy yo, hermana Sonia de San Pedro, que no sé qué, se me Bien. metieron un montón de letras y estoy buscando de Bueno, cómo puedo sacarlo y no la listo, puedo sacar. listo, listo. No, porque si no la, la iba a No, borrar no, y no iba a poder entrar. Listo, no, listo, no ahí la me veo. Menos alcanza a mal, ver no se me ve menos mal la que Tranquila, cara hablo. por las letras que están ahí. tranquila, tranquila. La reconocemos igual de 12 Estoy tratando de sacarla, me meto, salgo, pero no puedo. No, quédese, quédese, quédese. Bien, Bueno, entonces, algo importante para decir. Los jóvenes escuchaban a los ancianos y ¿saben lo que hacían? Despreciaban lo que tenían para decir. Jóvenes. Los ancianos, y a veces y no tan ancianos, sino las personas que son mayores a ustedes, muchas veces van a tener experiencias, vivencias muy importantes para escuchar. Claro que a veces nosotros no tenemos ni el vocabulario, ni la rapidez que tienen ustedes. Pero créannos que nosotros tenemos mucha experiencia y muchas cosas para compartir con ustedes y para enseñarles. Una cosa que hicieron los jóvenes fue no escuchar a sus ancianos y por eso es que se acomodaron con lo que habían tenido. Hay muchas culturas que respetan a sus ancianos, muchísimas. La nuestra no es una. En general, nosotros tendemos a, bueno, está diciendo cualquier pavada. Hay que aprender a tener paciencia, hay que aprender a escucharlos, hay que aprender a darles tiempo para que ellos puedan expresar, para que nosotros podamos expresar lo que tenemos para expresar. ¿M? Y a valorar a las personas. Sí, quizás tienen algunas cuestiones con las cuales uno puede ser que no esté de acuerdo, pero eso no nos da ningún derecho a no escucharlos, porque vamos a aprender mucho de lo que nos tienen para decir. He dicho. Sí, Andrea. Y yo realmente nuestro pastor es un pastor que tiene más de 80 años y realmente es un ejemplo. Bueno, usted lo conoce y yo estoy orgullosa porque sinceramente es una bendición para nuestra iglesia, bueno, para mi vida, porque tanto él como su esposa son personas mayores, pero sinceramente siempre nos dan una lección de vida, bueno, más la palabra, ¿no? Pero un respeto hacia ellos total, toda la iglesia tiene. Eso quería Hermoso, gracias. destacar. Muy, muy atinado. Y esta cuestión de escucharlos nos enriquece a nosotros. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En estos días se va a cumplir el aniversario de fallecimiento de mi mamá. Y el último año de vida, ella ya tenía 94, mente brillante. Mente brillante, brillante. Entonces el último año ella estuvo en casa con nosotros. Una casa chiquitita, pero estábamos ahí todos juntos y la verdad que aprendí más en ese año que en, les diría, 30 o 40 anteriores. Y fue tan maravilloso y tan especial, pero tan especial que yo doy gracias a Dios por esa oportunidad que Él me dio. Así que hay que aprovecharlo, mucho, hay que aprovecharlo. Bien, entonces, hablamos sobre los samaritanos, pero ¿qué hicieron los samaritanos? Ahora vamos a ir a Esdras. Ellos fueron al rey, pero al rey persa, para quejarse de los que vivían en Jerusalén. Y eh, los acusaban, los hacían quedar mal, y todo esto
eh, para tratar de poner palos en la rueda. Dios les había dado un propósito, las puertas habían sido abiertas y sin embargo nada había ocurrido. ¿Saben cuánto pasó entre esta primera llegada y que se empezó a construir el templo otra vez? 15 años. ¿A ustedes les parece 15 años, perder 15 años de su vida? Tremendo, ¿no? Vamos a Esdras, capítulo 1, para poder entender bien lo que estamos diciendo, ¿sí? Si no lo saben, Esdras y Nehemías son los libros que hablan acerca de lo que ocurrió cuando el remanente volvió a Jerusalén, ¿sí? Entonces, capítulo 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Judá, el reino del sur, estaba formado por Judá y parte de la tribu de Benjamín? El resto de las tribus se había ido para el norte. Entonces, este remanente era muy pequeño, pero muy importante. Los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿A qué les hace acordar esto? A la salida del pueblo de Egipto. Sí, Carlos, correcto, correcto. Igual, igual. Miren, miren, queridos hermanos, cuando Dios nos despierta para hacer algo, Dios nos da los recursos para poder hacer aquello que Dios quiere hacer. Dios va a proveer esos recursos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con su voluntad. ¿Y qué dice el Señor? Mía es la plata y mío es el oro. Entonces, cuando nosotros tengamos esos proyectos, cuando nosotros estemos pensando en algunas cosas, sepamos que Dios es el que va a proveer para nuestras necesidades y para hacer todo el trabajo que se tenga que hacer. Y el rey Ciro, miren esto es tremendo, sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y lo había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Y entonces ahí están 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. ¿Para qué? Para sacrificio. Bien, bien, bien. Y otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Fíjense ustedes cómo aquellas cosas que primorosamente se habían hecho para ese primer gran templo habían sido guardadas y les fueron entregados y no las despreciaron. No las despreciaron ¿por qué? Porque eran de ellos. Por supuesto que después seguramente iban a orar a Dios, ofrecer sacrificios, purificarlos, todo lo que ustedes quieran. Pero eran de ellos y entonces volvían a su lugar original.
Bueno, después en el capítulo 2 tenemos lo que yo les decía acerca de las genealogías y cómo había que ir buscando quiénes eran los que venían, cuáles eran, de dónde venían, cuáles eran sus antepasados, ¿sí? 62 del capítulo 2 dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más altas hasta que hubiese sacerdote para consultar el Urim y el Tumim, ¿sí? Entonces, acá lo único que yo quiero puntualizar es que volvieron a las genealogías para encontrar y certificar que en el caso de ellos venían de Aarón, ¿sí? Bien, entonces, vamos al capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac. Hay algunas versiones de la Biblia que lo llaman Josué, hijo de Josadac. Lo que pasa es que Josué también significa Jesúa, así que, pero no es el Josué del libro de Josué, este es otro, ¿sí? Habían pasado muchos años. Se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron altar del Dios de Israel para ofrecer sobre los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Bueno, y siguen y siguen y siguen. Versículo 8. En el año segundo de la venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, bueno, y empiezan a construir. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con sus trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Entonces, ahí tenemos nosotros la certificación bíblica de lo que yo les acabo de decir. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como nosotros buscamos a vuestro Dios, a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Ardón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, los samaritanos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Sobornaron, además, contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío,
rey de Persia. ¿Cuántos años les dije? 15. Sí, claro, 15. 15. Vamos, hay que estar ahí. 15 años. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, recibieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y también, bueno, siguieron recibiendo acusaciones hasta que en el capítulo 5 se reanuda la restauración del templo. Y miren ustedes a quién nos encontramos en Esdras capítulo 5. ¿A quién nos encontramos? Ageo y Zacarías. Eso, mi amigo Ageo, del que estamos hablando. Y Zacarías, el profeta que viene después, ¿sí? Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios los ayudaban. Hasta ahí llegamos con Esdras. Ahora vamos a Ageo. Entonces, con estos dos preámbulos que ya hemos visto, entonces nosotros podemos comenzar a ver qué es lo que pasó con este primer remanente que vino. Es decir, recuerden ustedes que vinieron 3 tandas de judíos. Una con Zorobabel, una con Esdras y después otro grupo con Nehemías. ¿Sí? Vinieron en 3 grupos diferentes. Lo que nosotros vamos a tratar hoy es lo que pasó con el primer grupo, con el grupo que vino con Zorobabel. ¿Sí? Entonces, estamos en Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Bien. ¿Cuándo es que vienen estas palabras? Estas palabras vienen cuando ya el rey de Persia era Darío. Darío, ¿sí? Ya no era Ciro. Ciro los había enviado, pero ahora ya estaba Darío, ¿sí? Y diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Entonces, ¿entienden? Habían llegado, primer entusiasmo, fundamentos, altar, y se terminó todo, 15 años. Surge Ageo. ¿Y qué dice Ageo? Ustedes viven en esas casas impresionantes, en esas casas a las cuales ustedes les han dedicado mucho tiempo. ¿Y mi casa? ¿Y mi casa? ¿Y lo que habían dicho ustedes que iban a hacer? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya lo dije. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Es decir, que en vez de ser bendecidos cuando ellos volvían a la tierra, ¿qué es lo que les dice Ageo? Mediten sobre lo que están haciendo. Su situación económica es terrible. Las casas en las que viven están buenas, pero no se pueden calentar. El dinero no alcanza. Siembran un montón, pero al final lo que recogen es una migaja. Es decir, algo está pasando. ¿Por qué si Dios los trajo acá, que las cosas no están funcionando?
meditad en vuestros caminos, dice el Señor. Y entonces les dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Meditad en sus caminos. Si hay algo que tengo que dejarles a ustedes hoy es esto. Mediten en sus caminos. Revisen sus prioridades. Revisen aquello que Dios les dijo que tenían que hacer. Y háganlo. Porque si no, van a sembrar y van a cosechar poco. Van a estar bien abrigados, pero van a sentir frío. Van a hacer un montón de cosas y no les va a alcanzar el dinero porque va a caer en saco roto. Meditad en vuestros caminos. Establecer prioridades. Porque eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo lo que trabajan, sobre todo trabajo de sus manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Miren, uno puede recibir mensajes de parte del Señor que uno los recibe en realidad todas las semanas cuando uno va a la iglesia y escucha a su pastor. Ese es un mensaje que Dios le está dando a usted. Ahora, si usted no presta atención a lo que el Señor le está diciendo, no espere que le vaya bien. No espere que las cosas vayan bien. Ahora, si usted escucha y obedece al Señor su Dios, dice, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque dice entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Fíjense ustedes qué interesante. Primero el profeta habló con los líderes, el líder, digamos, del pueblo, el líder político y el líder religioso, y después habló con el pueblo. Y dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová su Dios. Este despertar tiene que ver con mucho más de abrir los ojos a la mañana. Tiene que ver con esta idea de realmente darse cuenta, de incitar a las personas, de cambiar, de transformar, de hacer algo totalmente diferente, de abrir los ojos espirituales para realmente darse cuenta de lo que había que hacer. Y esto ocurrió en el segundo año del rey Darío. Capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. A ver, vamos a silenciar. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ya estamos en la segunda profecía. La primera es la que le dijo al pueblo antes, ahora estamos en la segunda. Y le dice Dios, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No temáis. ¿Quién va a estar en medio de ellos? Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo, está con mayúscula. Entonces, ¿qué les dice? Hay gente que se acuerda cómo era ese templo. Y entonces él mira a Zorobabel y a Josué, ¿y qué les dice? Esfuércense, esfuércense, porque yo estoy con ustedes. Hermanos estudiantes, pastores, líderes, futuros líderes. Siempre el pueblo va a necesitar a líderes que se esfuercen, a líderes que caminen la milla extra, a líderes que hagan aún más de lo que se espera de ellos, porque son líderes. Porque hay que dar el ejemplo, porque hay que inspirar a las personas, porque hay que mostrarle a las personas el camino que tienen que tomar. ¿Y qué dice el Señor si nosotros hacemos eso? Bueno, yo voy a estar con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Porque así, el 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, he aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Jesús. Ajá, Mesías. ajá, el deseado, sí, exactamente. Y haré temblar a todas las naciones. No, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Miren, ahí estaba. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A los 24 días del 9º mes, el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, tercera vez, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Entonces, habló con el liderazgo, habló con el pueblo, vuelve a hablar con el liderazgo y ahora habla con los líderes religiosos, con los sacerdotes. Y entonces dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. ¿De dónde venía esa concepción? ¿De dónde venía esto que que Dios le estaba preguntando a través de Ageo? ¿Se acuerdan? Levítico. Exacto. Levítico 28, 27, 28, ¿sí? Cuando les da ese segundo recordatorio, Levítico y después Deuteronomio, ¿no? También donde les vuelve a recordar lo mismo. Y les dice, y dijo Ageo, 13, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen es inmundo, ¿sí? Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Es decir, antes de hacer, hay que ser. Tenemos que tener muy en claro las escrituras, lo que el Señor demanda de nosotros, cómo debe ser nuestro camino, cómo debemos comportarnos antes de poder hacer algo. ¿Por qué? Porque si no, aquello que hagamos quizás no va a estar tan... no va a ser tan correcto delante de la presencia de Dios, simplemente porque no tenemos la Biblia en nuestro corazón,
porque no tenemos las escrituras. Entonces, al no tener las escrituras, no vamos a saber para qué lado ir. Entonces, sumamente importante es que nosotros siempre, primero, nos preparemos bien y que después salgamos a hacer. Ser y después hacer. ¿Sí? Estoy brava hoy, ¿eh? Brava. Bueno, en realidad la que está brava son las escrituras. Y ustedes pensaban que eran 2 capitulitos así, así nomás. No. Versículo 13 dice lo siguiente. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, ¿no? Esa época de escasez, por no haber hecho las cosas correctamente. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Esta palabra meditar está repetida en los 2 capítulos. Y meditar significa pensar, ponderar, sopesar, analizar, si ustedes quieren. Analizar. Florence, Sí, en la NBI se repite varias veces la palabra reflexionen. otra palabra interesante. Gracias, Daniela. Sí, reflexionar. Ahora todo el mundo nos pide, tenemos que reflexionar sobre esto, tenemos que reflexionar sobre aquello. A veces, para nosotros los cristianos, pensar en la palabra meditar, a veces decimos, bueno, esto puede tener alguna connotación de alguna otra religión o secta o forma de hacer las cosas, pero significa eso. Ustedes saben que hace muchos años yo estaba traduciendo un libro de discipulado y hablaban del meditar, del reflexionar, como si fuera el rumiar de las vacas. Vieron que las vacas comen, bueno, y los que saben de vacas me corrigen, pero las vacas mastican el pasto, lo tragan en un estómago, después se regurgita, se vuelve a masticar y pasa al segundo estómago. Es decir, lo que estamos diciendo es que es lo mismo, pero otra vez, y tiene otra connotación para la vaca que hace que produzca la buena carne y la buena leche que podemos tomar. En el caso nuestro nos ayuda a nosotros a ser mejores hombres y mujeres delante del Señor para poder hacer. Versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su mano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Sí, ahora vuelvo ahí. Sí, Carlos. Sí, una pregunta, Flores, porque la diferencia que noto entre Ageo y Zacarías inclusive es que están fechados, tienen muchas fechas Sí. comparado con los otros. ¿Es por una cuestión de organizar el fechado de la vuelta después del exilio? Es muy posible que tenga que ver con eso. Es decir, fueron mucho más precisos en toda esta cuestión porque esa precisión los estaba acompañando justamente para poder volver. Entonces, cuando si alguno de ustedes alguna vez ha hecho ¿cómo se llama? Un árbol genealógico, un árbol genealógico es mucho más rico cuando está acompañado de fechas.
Entonces es muy posible que eso que usted está diciendo, Carlos, tenga toda la razón. Me inclino a eso también. Había como una cuestión de ser más preciso para asegurarse que los que venían eran los puros, ¿no? Los que tenían que venir. Gracias. Buena intervención. ¿Qué iba a decir yo? Ah, habla de Zorobabel el último versículo de Ageo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Eso. ¿Saben que Zorobabel es antepasado de Jesús? Entonces dice, en aquel día te tomaré, siervo mío, te pondré como anillo porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en este breve libro, lo que nosotros tenemos son profecías acerca del futuro inmediato. Esta última parte habla también acerca del futuro más adelante, pero también habla de esa vuelta al templo y de esa construcción del templo a donde iba a estar Jesús hasta que los romanos lo destruyen, ¿no? ¿Por qué anillo de sellar? ¿Alguien sabe? Porque los mandatos del rey se sellaban con el anillo. Exactamente. No había firma, sino que para poder certificar que alguna cosa había sido dicha por algún rey, lo que se hacía muchas veces era el rey tenía un sello y ese sello se apoyaba sobre la hoja. En una época más adelante se apoyaba sobre la cera y entonces esas cartas quedaban selladas y eso era el certificado de autenticidad de la carta o del decreto o de lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un libro corto. Ageo, más que nada, se habrán dado cuenta, ¿quién es el recipiente de sus profecías? Y los gobernantes y el pueblo Sí, ¿de qué? ¿De dónde? de Judá. De De Judá. ¿Por Judá. qué no de Israel? Mm, Pregunta mala. Pero lo Porque dije. porque ya se habían extinguido, se habían separado. Sí, correcto, Judá correcto. era un Ya no remanente. existían, no existían como tal, ¿sí? Recuerden que se habían mezclado con los asirios, así que ese pueblo ya no existía como tal. Entonces, eso nos hace pensar que ya Ageo, Zacarías y Malaquías solamente van a profetizar al reino de Judá, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, Siempre después del exilio. ¿cómo? Después del Que exilio. Sí, sí, siempre- sí. Sí, 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 sí. Y que son post-exílicos, los tres. Bien, para el jueves voy a necesitar, por favor, que lean Zacarías, ¿sí? Porque vamos a terminar el otro jueves. Estoy teniendo una idea que estoy tratando de peregrinar y cuando la tenga más clara se las voy a contar y se las voy a contar el jueves para que tengan tiempo para hacer una preparación de algo. Pero bueno, acá vamos a terminar. Miren qué buena que soy. Florence, Sí,